La Real Academia de Ingeniería tiene que gestionar un reto principal, que es acompañar a la sociedad española, a la sociedad europea, en un proceso de evolución claramente rápido, que considera de alguna manera estos cambios tecnológicos y sobre todo el impacto de esos cambios tecnológicos en nuestra sociedad. Evidentemente, como academia que se ocupa de la gestión del conocimiento de la ingeniería, prestamos una atención muy especial a todo lo que se refiere a la industria. Entonces, quizá el reto más importante es materializar ese compromiso que la ingeniería tenemos con el progreso de la sociedad y emplear la ingeniería como la mejor palanca, junto con la innovación, para alcanzar un modelo industrial mucho más competitivo y que acompañe, digamos, a estas expectativas de consolidación de la sociedad española como sociedad de progreso. Mira, una de las ventajas comparativas de las que como institución presumimos es lo que yo llamo nuestro posicionamiento institucional. Entonces nos encontramos ahí en medio de ese gran y complejo ecosistema, muy cerca evidentemente de las administraciones. Tenemos una relación muy estrecha con las administraciones regionales, por supuesto con la Administración General del Estado. Estamos desarrollando algún proyecto también con Bruselas, con la Comisión Europea. Nos encontramos particularmente próximos también a lo que yo llamo agentes de conocimiento, universidades, centros formativos, centros tecnológicos, y de alguna manera nuestra preferencia está en nuestra proximidad con la industria, en sentido inglés. Industrias son empresas que de alguna manera consideran en su propuesta de valor la ingeniería y la tecnología, que son prácticamente todas. Nuestra especialidad de alguna manera es facilitar sinergias entre estas tres grandes comunidades, administraciones, universidades e industria. Y de alguna manera nos dedicamos a construir, diseñar y construir estos puentes. Es una actividad muy de ingenieros, evidentemente, que facilite la comunicación, que facilite identificar áreas de colaboración y, por supuesto, facilitar el desarrollo de esos proyectos que se definen y aspiran a desarrollarse de forma conjunta. Hay un elemento común que tiene que ver con, cada una de estos tres ecosistemas priorizan el conocimiento como palanca de éxito. Precisamente, pues el conocimiento va muy asociado a la personalidad institucional de las Reales Academias. Por eso, precisamente, nosotros nos presentamos como facilitadores, hacemos frente común con los objetivos quizá corporativos, institucionales de las universidades, de las administraciones y, por supuesto, de las empresas. Intentamos facilitar esa comunicación y, sobre todo, aproximar, digamos, los actores más representativos de estas comunidades, pues al resto del mundo. Felizmente, como institución, pues no tenemos un ámbito puramente nacional, sino que tenemos un alcance global. No tengo que decirte que la ingeniería española es ingeniería del mundo, es un producto de éxito en todo el mundo a través de las empresas. Y de alguna manera intentamos acompañar también a nuestras universidades, a nuestras empresas, a estos proyectos, a estos retos globales. Hay que pensar que efectivamente la ingeniería tiene unas prioridades. Y yo creo que dentro de los problemas, de los retos más relevantes como ingenieros, como institución tenemos que afrontar, tiene que ver con, pues con un cambio climático, con una quizá escasez de alimentos, con una también escasez de los recursos hídricos que van a ser fundamentales, pues no para el desarrollo de la humanidad, sino esencialmente para la subsistencia del ser humano. De ahí que estos grandes retos de la humanidad, esencialmente cambio climático y sostenibilidad del ser humano, pues sean nuestros objetivos principales. Entendemos que la ingeniería es un elemento común en todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay que pensar que de alguna manera aproximarnos a esos objetivos requiere gestionar un cambio. La situación que la sociedad, que la humanidad ha alcanzado en estos 21 siglos, pues está claro que es la que es. Hemos impreso en nuestras sociedades una orientación hacia el progreso en la que, pues de alguna manera, el respeto al planeta se ha entendido como segunda prioridad. El escenario ahora, en el siglo XXI, es distinto, ¿no? Esto va a requerir un cambio que hay que diseñar, hay que reflexionar, hay que definir unos objetivos y hay que materializar. Esto significa ingeniería. Y precisamente por eso los profesionales de la ingeniería asumimos en primera persona estos retos que tienen que ver con considerar en nuestra hoja de ruta, en nuestra agenda diaria, que cualquier decisión, o bien técnica o bien de gestión corporativa que tomemos, debe de manejar este respeto a la sostenibilidad del planeta. No se trata solamente de pensar en nuestros hijos o nuestros nietos, se trata de pensar en nosotros, en nuestras empresas. No tengo que contaros que de alguna manera es un elemento común, yo creo que hay que reconocer, digamos, es una línea de gestión muy, muy loable, muy de agradecer. Digamos, esta orientación de la gestión hacia lo que llamamos ESG,
G. Entonces, esa E de medio ambiente, de environment, bueno, pues de alguna manera tiene que incluirse en todos y cada uno de los modelos de gestión. No tengo que explicaros que, bueno, que la gestión depende de las personas, y la calidad de la gestión depende de la calidad de las decisiones que tomen los directivos. Por eso es tan importante que en los criterios de los directivos, de todos los profesionales, incorporemos esos criterios de respeto a la sostenibilidad del planeta. Y eso significa ingeniería. Entonces, un mundo mejor significa un mundo en cambio, y un mundo en cambio significa una actividad de objetivos y el diseño de una hoja de ruta. Y esto es la ingeniería al final. Yo creo que las expectativas que manejamos se han dado algunos primeros pasos que de alguna manera son muy tímidos por el momento. Tienen que ver con la llegada de la digitalización al suelo del taller. Eso significa que, bueno, que unas máquinas herramientas, una cadena de suministro, una cadena de producción que se entendía como muy protagonizada por el ser humano y por algunos robots, ¿no? Hay que avanzar hacia la siguiente etapa de digitalización. Esto que, bueno, que hasta ahora hemos llamado el Internet de las cosas, el IoT, pues yo creo que tenemos que profundizar, tenemos que asegurar que de alguna manera es entendido por las empresas y que genera un valor. Este proceso de, digamos, acentuar la digitalización, los procesos industriales, no tiene que entenderse puramente como un ejercicio de esnovismo. Tiene que entenderse también como un ejercicio de mejora de la eficiencia, consecuentemente de la rentabilidad de las empresas y, consecuentemente, de la competitividad de nuestro modelo productivo. Para mí es un elemento que es mandatorio. El Internet de las cosas tendrá, digamos, un segundo capítulo que se referirá al Internet de las personas. Tendremos que entendernos como unos elementos que también serán parte de esa cadena de producción, de esa cadena de suministro. Por eso yo creo que, bueno, que una digitalización bien entendida, por supuesto respetuosa con la personalidad del ser humano, que considere cuáles son esos valores diferenciales que aporta la persona y que nunca podrán aportar las máquinas, es hacia donde tenemos que ir. Internet de las cosas, digitalización, inteligencia artificial. Inteligencia artificial significa, bueno, pues aprovechar una experiencia, hacer un recorrido por la historia de la ingeniería, por la historia del conocimiento del ser humano, convertirlo en datos, gestionar los datos de una forma mucho más eficiente de lo que las personas, de la que los humanos podemos hacer, y de alguna manera acelerar ciertas tomas de decisiones, a partir de unos criterios que, bueno, pues una persona podría alcanzar, podría manejar, pero vienen enormemente facilitados por esa intervención de la inteligencia artificial. Se trata, insisto, no de entender esas soluciones de inteligencia artificial como amenazas. Yo soy un partidario muy firme del empleo de la inteligencia artificial y de alguna manera creo que lo que nos va a permitir a los humanos es centrarnos en ciertas competencias que son esencialmente humanas y que nunca, repito, nunca serán asimilables por las máquinas. Tenemos que entender estas inteligencias artificiales como unos compañeros de viaje, como unas herramientas que tenemos que interiorizar profesionalmente, que tenemos que manejar en nuestros despachos. Y de alguna manera tenemos que, bueno, pues considerarlas como unas palancas para mejorar nuestra eficiencia personal y de alguna manera facilitar que, bueno, que esas herramientas se extiendan en nuestras organizaciones y esto contribuya a este modelo de una industria, de una empresa mucho más eficiente que, insisto, conducirá a una España mucho más competitiva. Yo creo que, bueno, que la formación en ingeniería tiene que someterse a una revolución. Y no solamente en Europa, ¿no? Hay que mirar también a lo que se está haciendo en Asia y a lo que se está haciendo en América. Y yo creo que, bueno, que responden a una misma orientación estratégica. Yo creo que el cambio es obligatorio en las tres grandes áreas geográficas. Yo creo que la ingeniería del siglo XXI y en adelante significa multidisciplinariedad. No me refiero simplemente a las verticales típicas de la ingeniería que todos hemos estudiado, telecomunicaciones, industriales, caminos, aeronáuticos, navales, etc. Se trata, de alguna manera, de abrir nuestra mirada como ingenieros, aplicar esta mirada analítica, digamos, ejercer esta habilidad de los ingenieros de identificar problemas y resolverlos a través de unos conocimientos, ¿no? A través de una parcialización de ese problema, ¿no? Y aplicar el conocimiento óptimo a la solución de cada uno de los problemas particulares, de los problemas concretos, ¿no? Con una mirada muy transversal. La grandeza del ingeniero del siglo XXI no estará
en la profundidad de su conocimiento en un nicho muy limitado, sino en su capacidad para mirar en sus 360 grados, ¿no? Ser creativo. Existen además ciertas competencias de esas que llamamos transversales ahora, ¿no? Entonces, el ingeniero del siglo XXI tiene que ser un ingeniero buen comunicador, tiene que ser un ingeniero con una orientación evidente al trabajo en equipo, tiene que ser un ingeniero sensible, tiene que ser un ingeniero con capacidad para identificar cuáles son los problemas de la sociedad, los problemas de la humanidad y principalmente aportar un compromiso social. Ingeniería significa compromiso social a través del conocimiento. De ahí que yo considere que la formación en ingeniería debe de, bueno, pues someterse a una enorme revolución en la que, por supuesto, tienen que participar no solo las universidades, sino también la industria, las empresas. Este perfil de ingeniero, y por supuesto de ingeniera, bueno, tiene que cubrir unas expectativas, unas necesidades de las empresas. Y de alguna manera, desde las universidades debe de aportarse esa sensibilidad y esa flexibilidad, bueno, pues para dotar de unos profesionales que, insisto, no serán meros contenedores, meros repositorios de datos y de conocimientos, sino que tienen que aportar esa sensibilidad, esa creatividad, esa orientación a la innovación y, por supuesto, estas soft skills que, bueno, que os he comentado. Bueno, pues capacidad de comunicación, un liderazgo, un trabajar en equipo y, sobre todo, un compromiso social.